Bueno, muy buenos días para todos. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo amanecieron? ¿Bien? Buenos días, profe, bien. ¿Y usted? De sobremanera que estemos activos. Buen día, profe. Bien, ¿y usted? Bien, ahí mejorando, mejorando. Gracias por todos esos buenos deseos de que estemos cada día mejor. Bueno, vamos a arrancar hoy nuestra clase. Hoy vamos a arrancar con análisis de ciclo de vida. La idea es empezar a mirar cómo podemos analizar también un producto y a partir de ello poder evaluar el impacto que ese producto puede estar generando a lo largo del ciclo de vida. Entonces voy a compartir la presentación. ¿En la presentación? Sí, señor. Bueno, como les decía, vamos a ver qué es eso del ciclo de vida de un producto y vamos a empezar a mirar qué es ese análisis de ese ciclo de vida de un producto. Lo que nosotros estábamos viendo con, digamos, este esquema que nos ayuda un poco a entender el paso a paso que hemos ido haciendo. Evidenciamos que al comienzo íbamos a mirar el proceso de fabricación de un producto. Arrancamos en el primer, digamos, peldaño de este proceso a trabajar lo que es el concepto de producción más limpia con el propósito de ver cómo el proceso genera la menor cantidad de daños, ojalá en lo posible no genere ningún tipo de residuos, ni sólidos, ni líquidos, ni gaseosos, y a partir de ello establecimos unas estrategias de producción más limpio, como son las buenas prácticas, el cambio de materias primas, nuevas tecnologías que podíamos implementar dentro del proceso. Una vez vimos eso, avanzamos al segundo peldaño de ello, que era trabajar en procesos para maximizar ventajas. Entonces, establecimos el uso eficiente de los recursos, cuantificamos digamos, esas estrategias de producción más limpia, qué cantidad de residuos disminuíamos y cuantificamos eso desde el punto de vista económico para poder ver ese uso eficiente de los recursos y evidenciar cómo de una u otra forma esos recursos podían ingresarse como unas utilidades económicas adicional al beneficio ambiental que estábamos dando. Ya teníamos, digamos, toda la fase del proceso analizada, visualizada. Ahora vamos a entrar a la etapa del producto, ¿sí? O sea, ese jugo, esa crema, esa compota, esa harina que nosotros hemos venido trabajando, nos vamos a dedicar un poco a analizarlas. Entonces, igualmente que lo hicimos con el caso anterior de mirar el proceso, ahora vamos a mirar el producto y vamos a mirar cómo podemos reducir al máximo de ese producto, digamos, los daños que se puedan generar, o sea, los residuos que puedan ocasionar, digamos, el daño a la naturaleza que puede generar. Entonces, vamos a meternos en ello para, pues, digamos, encontrar elementos que nos ayuden a visualizar cómo hacer que una empresa o una organización sea ecoamigable, sea sostenible, pueda de alguna forma contribuir con los elementos requeridos y necesarios para disminuir los impactos que ocasiona. Hasta ahí creo que no hay problema, ¿no? Aló, por favor, responda para saber si estamos conectados. No, señor. Ok. Bueno, tenemos aquí un producto cualquiera, una compota o una mermelada, o como lo quieran ustedes establecer. Entonces vamos a mirar a través de ese producto cómo podemos entender qué es el ciclo de vida de ese producto y mirar cómo podemos analizarlo para evaluar qué impactos puede generar. Entonces, digamos, el ciclo de vida de un producto está basado, digamos, en estos y puede ser muchos más elementos dados. El primero es la extracción de la materia prima. Es cuando nosotros de alguna forma, por ejemplo, vemos una mesa
pues obviamente esa mesa ha generado un proceso de producción que es el que hemos visto. Entonces hemos cogido la madera, esa madera de alguna forma la hemos cepillado, hemos estructurado y diseñado cómo armar la mesa y digamos sacamos la mesa. Pero antes de haber construido esa mesa, se extrajo una materia prima. ¿Y qué es esa materia prima que se extrajo? Entonces, existían unos árboles, esos árboles de alguna forma estaban plantados, esos árboles habían utilizado el suelo, habían utilizado agua, minerales del suelo, o sea, habían generado un proceso físico-químico que de alguna forma habían llegado a generar ese árbol que pues obviamente nosotros íbamos a utilizar. Entonces, un primer elemento que yo tendría que analizar dentro del ciclo de vida es esa extracción de la materia prima. ¿Para qué? Para ver que esa materia prima se extrajo de un lugar, pudo haber generado un impacto, se sacó esa madera, se transportó esa madera, se cortó esa madera para que pudiera llegar como materia prima a la empresa. En la empresa generó todas las fases del proceso, desde recepción, transformación, bueno, en fin, hasta que sacó la mesa, pero una vez tenemos las mesas, la tenemos que transportar al sitio de comercialización. Entonces, aquí genera otro tipo de impacto adicional que puede estar ocasionando esta materia prima o este producto que yo he generado. Una vez yo transporto, lo llevo al sitio de comercialización, se usa la madera, se usa la mesa, entonces puede estar generando otro impacto y llegará un momento en el cual se desecha esa mesa y llega a un sitio para que se haga un tratamiento de residuos o simplemente para que se bote. Entonces, lo que es el ciclo de vida es todo este proceso que genera un producto, desde antes de que se conforma el producto hasta que llega al relleno sanitario o hasta que se recicle o se reuse ese tipo de elementos dados. A eso se le conoce como ciclo de vida. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Sí, profe. Okay. De todo este ciclo de vida, nosotros lo que hemos visto es lo que está en este cuadrito, en este recuadro verde, que es el proceso productivo. O sea, que no hemos analizado ni la extracción de materia prima, ni el transporte para la comercialización, ni su uso, ni el tratamiento que puede estar dado. Entonces, un poco, el análisis de ciclo de vida de un producto me permite visualizar, analizar, establecer cuál es el impacto de cada una de esas, digamos, etapas en las cuales el producto que nosotros hemos fabricado, pues obviamente genera a lo largo de su vida ese impacto. Entonces, es un poco lo que nosotros vamos a generar, es ese análisis. Para hacer ese análisis, nosotros tenemos que obligatoriamente establecer, digamos, como un diagrama de flujo donde cada una de las fases de este proceso anterior, ¿sí?, podamos nosotros generar un análisis. Entonces, está la extracción, el transporte, el procesado y el transporte para llevar a qué? A la materia prima, ¿a dónde? A la empresa para que nosotros fabriquemos el producto. Una vez fabricado el producto, lo transportamos y lo llevamos al lugar para que se pueda comercializar. Una vez comercializado, llegue a usarse y una vez usado, genere un transporte que me va a llevar a un sitio donde se ubica los rellenos, digamos, los residuos, que puede ser un relleno sanitario, o buscar, digamos, el proceso de reciclar ese producto. Entonces, sin darnos cuenta, ese diagrama de flujo que estamos haciendo me permite ver que a lo largo del ciclo de vida yo puedo hacer un análisis que me permita evidenciar claramente cuál es el impacto que se está generando. Nuevamente reitero, este es quizá el proceso que nosotros hasta ahora hemos analizado. Entonces, si miramos un poco rápidamente para que lo podamos visualizar, en esa extracción de materia prima entra una materia prima, digamos, que me van a permitir extraer. Vamos a suponer, por ejemplo, en el caso de lo que nosotros estamos trabajando, vamos a trabajar con el mango, por dar un ejemplo. Y hay una producción de mango que nosotros la vamos a utilizar. Entonces, si yo quiero hacer ese análisis de ciclo de vida de ese mango, ¿sí?, y que yo la transformé, por decir algo, en mermelada de mango, entonces tengo que analizar desde el comienzo cómo es la extracción de esa materia prima que es el mango. Pero para poder entender, digamos, esa extracción, tengo que ver qué entró.
Y lo que nosotros vemos es que uno, si mira ese árbol de mango, lo sembró una persona hace unos años, una plántula, y esa planta fue creciendo en virtud a que a muchas de las materias primas que estaban entrando, que el suelo tenía, algunos fertilizantes de pronto que utilizaron para qué, para enriquecer, digamos, el crecimiento de ese mango, ¿sí? El agua que irrigaban y todo el proceso de mantenimiento que se le hizo a ese cultivo de mango para poder sacar, digamos, el mango. Una vez hecho eso, requiero una energía para extraer eso, que en muchos de los casos puede ser mano de obra de personas que se encargan de bajar el mango de los árboles, colocarlo en canastillas para que puedan ser transportados. ¿Sí? Entonces, sin darnos cuenta, aquí han entrado materias primas y energía en esa extracción, que yo puedo de alguna forma cuantificar y generar cuál sería el impacto. Voy a poner un ejemplo para que vayan ustedes entendiendo. El caso de los fertilizantes. Un fertilizante es un producto químico. Puede existir fertilizantes de dos tipos, orgánicos e inorgánicos. Los orgánicos son productos de, digamos, seres vivos que se han transformado y que han llevado, digamos, para poder generar, digamos, esos nutrientes que necesita la planta. Esos son menos tóxicos, menos dañinos. Los más dañinos son los abonos químicos o los abonos inorgánicos, que son moléculas que de alguna forma llegan allí, se implantan en el suelo y a partir de allí se generan fertilizantes, pero obviamente esos químicos generan que el suelo vaya debilitándose y que en algún momento vaya perdiendo la capacidad nutritiva que proporciona y genera un impacto mayor. Entonces, digamos, ahí es donde uno empieza a darse cuenta de los posibles impactos que puede estar generando la extracción de materias primas. Hoy, en los cultivos que uno ve, en los cultivos, en todas las, digamos, empresas agroindustriales, hoy lo que buscan es el crecimiento acelerado de los productos. ¿Para qué? Para poder comercializar mucho más productos. Entonces, lo que hacen en términos prácticos es que llenan de fertilizante el suelo. ¿Para qué? Para que se acelere el crecimiento del producto y puedan, digamos, generar mucha más cantidad, mucho mayor volumen de materia prima. Entonces, obviamente, saturan más el suelo, lo vuelven cada vez más árido, lo vuelven cada vez más débil y pues obviamente ocasiona muchos de los problemas que hoy estamos viendo a lo largo del planeta. Un primer elemento que es fundamental. El segundo es el transporte. Una vez yo saco las canastillas de mango, tengo que transportarlas. Tengo que transportarlas a algún lugar. ¿Sí? En muchos de los casos, digamos, la empresa me está pidiendo que tenga una calidad, que tenga unas características, entonces yo lo llevo a un sitio para hacerlo analizado, de pronto para generar, digamos, esa revisión que se requiere, y una vez planteado eso, genera un transporte. Pero cada etapa que estoy hablando aquí, yo puedo cuantificar el impacto que se puede estar generando, y a lo largo de ello, yo puedo ir evidenciando qué cantidad de carga contaminante puede estar generando la materia prima que va a entrar a mi proceso, ¿sí? Y que yo de alguna forma ya he evidenciado. Entonces ya entra mi proceso, vamos a suponer 5 toneladas de mango. Esos 5 toneladas de mango generó todo lo que nosotros hicimos, pero en ningún momento hemos cuantificado muchos de los daños que a veces se pueden, digamos, generar desde un punto de una unidad de medida de lo que es el impacto generado dentro del proceso. Entonces, hoy vamos a tratar de mirar cómo podemos evidenciar ese impacto, ¿sí? Y poderlo cuantificar numéricamente para poder decir, oye, este producto me está generando esta cantidad de daño a la naturaleza, ¿sí? Evidenciado ese tipo de daño, como que, si quieres plantearlo como huella hídrica, huella de carbono, huella ecológica, que son esas huellas son indicadores de contaminación que en la práctica pues obviamente se dan y se han ido, digamos, planteando con el propósito de evidenciar la carga contaminante que puede estar generando un proceso o un producto que se está trabajando. Aquí estamos trabajando el producto, luego vamos a cuantificar ese impacto ambiental que me genera ese producto.
Una vez yo tengo, digamos, el producto dado, lo transporto a un lugar de comercialización. Si es la mermelada, la llevo a un lugar de venta, a un almacén. Obviamente, ese transporte me genera una carga contaminante. Una vez se comercialice el producto, lo que hacen las personas es utilizar la mermelada, colocarla dentro del pan, pero cuando termina la mermelada se desecha la tapa, se desecha llamémoslo la publicidad o propaganda que tiene en el frasco o el elemento donde se guarda, y a partir de allí, pues obviamente se bota a la basura o se recoge en un producto de reciclaje. Allí se genera un transporte y va a un tratamiento de residuos que se puede llamar relleno sanitario, relleno sanitario, en el caso nuestro la clorita, o se puede llamar botadero de basura, o se puede llamar reciclaje, como lo quieran dar. Pero cada uno de esos elementos genera un impacto que bien vale la pena que yo lo cuantifique para mirar a lo largo del ciclo de vida del producto qué proceso se genera y qué carga contaminante se está dando. En la mayoría de los casos, así como yo cuantifiqué entradas, también puedo cuantificar salidas, que son residuos, en este caso, gaseosos, residuos líquidos o residuos sólidos que me van a generar un impacto dental. Ahora bien, el análisis que yo puedo hacer de ciclo de vida puede estar establecido en cualquiera de estas fases. Y ya lo vamos a ver, que son los tipos de análisis del ciclo de vida, ¿sí? Entonces, en la práctica, yo puedo coger y en la extracción, antes de que entre la materia prima al procesado, yo puedo cuantificar el daño ambiental, y a partir de esa cuantificación de ese daño ambiental, puedo empezar a generar correctivos. Y esos correctivos me van a mejorar las condiciones de lo que yo proceso y el producto que yo estoy entregando. Un ejemplo, ¿sí? Si yo quiero mejorar el daño que puede estar ocasionando el producto, ¿por qué? Porque son abonos químicos, yo puedo automáticamente establecer unos criterios para la compra del producto. Es que el producto no tenga agroquímicos, sino tenga abonos orgánicos. ¿Y esto qué me genera? Que el producto que yo voy a sacar sea de una mejor calidad, y ese producto de esa mejor calidad pueda tener una comercialización mucho mejor y genere un impacto mucho menor. Entonces, ahí estamos viendo cómo puedo yo a lo largo del ciclo de vida empezar a generar correctivos para disminuir los impactos ambientales que se pueden estar haciendo. ¿Hasta ahí es claro? ¿Aló? ¿Es claro? ¿Aló? Sí, profe. Bueno, pues aquí vemos los tipos de análisis de ciclo de vida. Vemos aquí un numerito 1, un numerito 2, un numerito 3 y un numerito 4. El número 1 se llama un análisis de la puerta a la puerta, y solamente se analiza el impacto de lo que es la producción, o sea, la fabricación que nosotros hemos hecho del producto. O sea, cogemos lo que nosotros hicimos en la matriz y podemos cuantificar cuál es el impacto que generó la fabricación de ese producto. Entonces, si ese análisis lo quiero hacer, ese análisis se llama de la puerta a la puerta, o sea, solamente hicimos el análisis de la producción. Si queremos hacer un análisis mucho más amplio, puedo arrancar de la cuna a la puerta, que es desde que se genera el recurso. Vamos a colocar aquí desde que se produce el mango, se transporta, se genera una selección y se transporta, ¿para qué? Para llegar al producto. Entonces, este análisis mucho más amplio, que lo tengo enumerado con el número 2, se llama de la cuna, que es el lugar donde surgen las materias primas, ¿sí? Hasta la puerta, que es la producción del producto. Y esto, pues, aquí estoy colocando la materia prima principal. Recordemos que estoy colocando el mango, pero puede existir que se requiera el agua, que se requiera cloro, que se requiera muchos otros elementos, energía como humana o elementos de transporte. Entonces, ahí hay una cuantificación de esos niveles de energía. Entonces,
Hay una segunda forma de análisis que se llama de la cuna a la puerta, o sea, desde que está la materia prima en su estado natural hasta que llegue y se procese para producir la mermelada, la compota, el jugo, lo que sea. Hay un tercer análisis que se llama de la cuna a la tumba, que es analizar desde que estaba la fase en la naturaleza, la materia prima en la naturaleza, pasa por la producción, genera la distribución y la comercialización al cliente, hace el uso del producto y se llena al fin de vida, que es llevarlo a un relleno sanitario o es llevarlo a un lugar de disposición final. Desde la tercera forma o el tercer tipo de análisis es desde que está en la naturaleza hasta que llega al relleno sanitario, al botadero de basura o al lugar donde se disponga el elemento. Y se llama de la cuna a la tumba. Y hay un cuarto que se llama de la cuna a la cuna. Es cuando yo analizo desde que se genera, desde que está la materia prima en la naturaleza, pero en lugar de disponerse en un botadero de basura o en un relleno sanitario, genero un reciclaje que puede llegar al proceso de transformación o puede volver a la naturaleza en términos prácticos y disminuir el impacto ambiental. Entonces, quizá ese tipo de análisis son los tipos de análisis de la cuna a la altura, de la cuna a la cuna, los que más se buscan hacer. ¿Para qué? Para disminuir el impacto de la disposición final o el fin de vida de ese producto que nosotros estamos dando. Entonces, ahí es donde yo digo, ojo, yo puedo generar un reciclaje, una reutilización, o sencillamente lo que hago es descomponerlo y llevarlo a materia prima. ¿Para qué? Para que en la práctica vuelva a generar elementos que me permitan la fabricación de ello. Visto ya en un ejemplo, ¿sí? Lo vamos a ver en un ejemplo. Entonces, vamos a suponer que nosotros aquí fabricamos la mermelada de mango, para seguir con el ejemplo. Entonces, esa mermelada de mango generó unos impactos que yo, a través de lo que se llama estrategias de producción más limpia, disminuí. Entonces, recordemos que yo hice buenas prácticas y muchos de los productos que sucedieron, que desde aquí, desde la fábrica, yo ya generé una disminución de la carga ambiental o del daño ambiental que se genera, porque empecé a devolver muchos de los residuos sólidos. ¿A dónde? Los devolví para que se volvieran compostaje, y ese compost es el abono orgánico que van dedicando al suelo. Entonces, sin darme cuenta, las estrategias de producción más limpia que en la fase del proceso yo realicé, me permitieron de alguna forma disminuir los impactos ambientales que se estaban generando dentro de lo que es la producción de la materia prima, en este caso el mango. ¿A través de qué? De que muchos de los residuos que son orgánicos, yo busqué la forma de convertirlos en compostaje y mejorar las condiciones. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. Entonces ya tengo un primer elemento que me va a permitir a mí evidenciar que hay un impacto ambiental en la producción, que ya yo lo tengo, digamos, establecido. Ahora lo que voy a hacer en este ejercicio es cuantificar cuánto es el daño que genera desde el punto de vista ambiental en un número. Llámese número cualquiera. Digamos, para el caso nuestro, son unidades de contaminación. Entonces, esas unidades de contaminación me va a decir cuánto me genera la producción en unidades de contaminación para fabricar esa mermelada que yo estoy produciendo. Pero una vez fabrico esa mermelada, la envaso, la llevo a distribuir en los lugares donde se comercializan. Entonces, vamos a suponer que van a las grandes cadenas, a los grandes almacenes a comercializar. Entonces, esa distribución para esas cadenas, al llevar el transporte, me genera una carga contaminante. Ese vehículo está consumiendo un combustible, ese combustible es un combustible fósil que genera unas emisiones a la atmósfera, y está consumiendo, digamos, llantas, está consumiendo muchos de los elementos, y esto es un impacto que, sin darnos cuenta, el distribuir ese producto me está generando una carga contaminante. Una vez puedo yo evaluar esa carga contaminante, llego a lo que es el uso. El uso es que la mermelada llega a la casa, esa mermelada yo la uso, pero boto ¿qué?
primero, el empaque inicial, o sea, muchas veces yo compro la mermelada y me la dan en una bolsa, entonces yo estoy botando la bolsa. Una vez acabo la mermelada, bota el frasco, boto la tapa, en el frasco está adosado a una de las paredes un sticker que me da, digamos, el nombre, entonces estoy botando muchos elementos que en la práctica van a ir ¿a dónde? A los residuos. Y esos residuos van a ser transportados para llegar al sitio de disposición final. Entonces, si yo cuantifico el daño que me genera el transporte, el daño que me genera el uso y el daño que me genera el disponerlo finalmente, pues obviamente estoy evidenciando que ese producto me está generando una carga contaminante adicional a la fabricación del mismo, que es adicional a la extracción de la materia prima. Entonces, ese es lo que se conoce como análisis de ciclo de vida, y dependiendo del límite que yo quiera darle a ese análisis, pues obviamente voy a encontrar una cuantificación diferente en la medida en que, pues, obviamente el análisis yo lo quiero hacer o de la puerta a la puerta, o de la cuna a la puerta, o de la cuna a la tumba, o de la cuna a la cuna, mirando, digamos, todo lo que es el proceso, digamos, del ciclo de vida. ¿Hasta ahí es claro? ¿Aló? Sí, profe. Les agradezco que me contestes porque yo pienso que de pronto me desconecté porque el internet sigue fallando y eso me preocupa. Bueno, puedo tener o un análisis de la extracción de la materia prima, o un análisis de la producción, o un análisis del tratamiento de residuos. O sea, todo depende de lo que yo quiera limitar para poder hacer el análisis de ciclo de vida. En muchos de los casos, digamos hoy, los países desarrollados que compran productos de calidades en los cuales no generen contaminación, exigen el análisis de ciclo de vida mínimo de la cuna a la tumba. ¿Sí? ¿Qué es de la cuna a la tumba? Donde se genera la materia prima hasta el relleno sanitario, con el propósito de visualizar cuál es la carga contaminante, y a eso le dan unos códigos, y esos códigos le van a permitir, en la medida en que menos generen carga contaminante, poder colocar las certificaciones para comercializar. Y en muchos de los casos esas certificaciones dicen producto ambientalmente amigable, o sea que no genera carga contaminante, y el pago de esos productos son mucho más costosos en virtud a que han hecho un esfuerzo para disminuir la carga de contaminación que se genera. Para hacer el análisis de ciclo de vida yo tengo que establecer una unidad. Una unidad, en muchos de los casos de producción, puedo establecer, digamos, desde una unidad sencilla, una camiseta, puedo llevarlo a la producción de lo que se genera en un día, 1000 camisetas en un mes, y lo único que se tiene es que se parte de una unidad de producción que es el producto, ¿sí? Y lo único que, si se quiere hacer lo que se produce en el día, se multiplica por el número de unidades que se producen en un día, en una semana, en un mes y en un año, y eso es lo que me va a cuantificar de alguna forma lo que en la práctica me genera la carga contaminante. Para este caso que coloqué aquí ejemplo, ¿qué es una camiseta? ¿Cuánto? Una camiseta de un tamaño, ¿por qué? Porque recordemos que si el tamaño es mucho más grande o más pequeño, la cantidad de materia prima es mayor o menor, y eso pues obviamente va a generar en la práctica mayor o menor cantidad de carga contaminante. ¿Cómo? Uso y una vez a la semana el lavado del tema. ¿Por qué? Porque aquí, digamos, quería traer a colación que en el uso, además de la fabricación de esta camiseta, en el uso se está generando una carga contaminante, es que yo utilizo la camiseta una vez a la semana y la mando a lavar, y al lavarla me está generando, si la lavo en la lavadora, pues me está generando una carga contaminante que es la lavada, la energía que me genera la lavada, el agua que me genera la lavada, el jabón, los detergentes, los suavizantes, todo lo que yo utilizo para lavar es una carga contaminante adicional. Entonces, hay productos que además de la fabricación, pues obviamente en el uso requieren que se ingresen otras materias primas, y esas materias primas me pueden generar una carga contaminante mayor. Entonces, por ejemplo,
Si uno lo pudiera cuantificar rápidamente, uno podría pensarse que de pronto en el uso de la camiseta se genera mayor impacto ambiental que en la fabricación. Entonces, ahí ese análisis es fundamental. ¿Para qué? Para poderlo, digamos, visualizar y a partir de esa visualización poder cuantificar el impacto ambiental. ¿Hasta cuándo? La vida útil de ese producto. En el caso, aquí estoy colocando 5 años. Entonces, a lo largo de esa vida útil, que ya uno desecha esto, pues obviamente tiene que cuantificar, digamos, el daño. ¿Sí? Entonces, establece una unidad funcional, una camiseta talla M, una vez por semana, se lava, digamos aquí con agua caliente, con una vida aproximadamente de 5 años, y todo eso puedo yo cuantificarlo desde el punto de vista práctico. Otro elemento, por ejemplo, dado para que lo visualicemos, la cerveza, ¿sí? Que puede estar, digamos, mirándolo muy cercano a nosotros, el tema de jugos o de las mermeladas, una unidad funcional. Entonces, una cerveza de una cantidad, una mermelada de una cantidad, una compota de una cantidad, un jugo de una cantidad determinada. Especificaciones. ¿Cómo van empacadas? Van en botellas, van en latas, van en bolsas plásticas, entonces yo tengo que establecer esa especificación. En muchos de los casos, por ejemplo, la cerveza se tiene que guardar a una temperatura refrigerada. En el caso, por ejemplo, nuestros pueden estar no requerir refrigeración o sí requerir refrigeración, todo depende. Y si se requiere refrigeración, yo necesito cuantificar el impacto que genera la utilización de un refrigerador para poder, digamos, cuantificar el daño en el uso que se está haciendo de ello. Igual la unidad funcional, entonces yo puedo establecer 100 compotas, 100 jugos envasadas en una lata o en una bolsa plástica de Tetra Pak, si se requieren tener refrigerado a la temperatura para poder cuantificar la energía que consume la nevera dentro del proceso. Entonces, es importante entender claramente, cuando yo estoy hablando de unidades de análisis o unidades funcionales de análisis, es el producto que yo voy a analizar. ¿Y qué quiero analizar? Si analizo un producto, si analizo lo que se fabrica en un día, si analizo lo que se fabrica en una semana o lo que se fabrica en un mes o en un año. ¿Para qué? Para poder establecer la carga contaminante que me genera ese producto y a partir de allí poder evidenciar de alguna forma cuál es el impacto ambiental que ese producto se está dando. ¿Hasta ahí es claro? ¿Aló? Sí, profe. Okay. Sí, profe. ¿Para qué se hace esto? Porque pues hasta este momento hemos mirado qué es el ciclo de vida, cómo se puede, digamos, hacer los tipos, pero no sabemos para qué. ¿Cuál es el beneficio que trae el análisis de ciclo de vida? En la mayoría de los casos es para la toma de decisiones y para poder rediseñar, en muchos casos, los productos para disminuir los impactos. Por ejemplo, aquí vamos a evidenciar la huella hídrica. ¿Qué es la huella hídrica? La cantidad de agua que se requiere ¿para qué? Para fabricar, en este caso, un vaso de leche, una copa de vino, un té, una cerveza o un café. Entonces aquí vemos que para producir un vaso de leche se requieren 250 litros de agua. Ustedes pensarán, bueno, ¿cómo así que se requiere todo eso? Pues claro, ¿qué es lo que uno evidencia? Es que la leche, ¿de dónde viene? De la vaca consumió pasto, el pasto generó todo un proceso y todo eso se tiene que cuantificar. ¿Para qué? Para evidenciar cuáles son los productos que menos impacto se generan. Entonces, aquí vemos 120 litros para el vino, 90 litros para el té, 75 litros para el agua, para la cerveza, 140 litros para el café. O sea que vemos que hay una huella hídrica, ¿sí? Que todo producto establece. Nosotros cuantificamos cuando hicimos la matriz cuánta agua necesitábamos para el proceso. En muchos de los casos nosotros hicimos unas buenas prácticas como estrategia de producción más limpia y lo que hicimos fue generar el reuso, ¿sí? De esa agua y eso que me disminuye el impacto. Pero en términos prácticos hay un análisis que me va a permitir de alguna forma tomar decisiones con respecto a qué,
en este caso, a lo que es la huella hídrica, para poder decidir qué producto es más contaminante y cuál es menos contaminante. Dentro de estos, pues, evidenciamos claramente que el más contaminante, desde el punto de vista de indicador de huella hídrica, es la fabricación o producción de la leche. Miremos, digamos, productos para ver dentro del análisis, digamos, de la huella hídrica. Vemos, por ejemplo, aquí manzana, que se requieren 70 litros, las naranjas 50 litros, en el caso del té 90 litros, en el vino o la champaña 150 litros, y vemos que absolutamente todos los productos pueden cuantificarse, digamos, en términos prácticos, la cantidad de agua que se requiere. Y esto es lo que uno empieza a evidenciar, que hay productos que son mucho más, digamos, en términos ambientales más dañinos. Aquí ven, por ejemplo, que para la producción de la carne de res, pues obviamente se requiere por cada 300 gramos, ni siquiera una libra, sino 300 gramos de un bistec, se requieren 4.500 litros de agua. Entonces, si vemos eso, 4.500 litros de agua son 4.5 metros cúbicos de agua, que evidencia el impacto que puede generar la contaminación de la carne. Y si eso miramos a la cultura carnívora que nosotros tenemos, estamos evidenciando que estamos generando un consumo elevado del agua, y eso es lo que en muchos de los casos puede estar ocasionando la pérdida del agua en muchas partes de nuestro planeta. Entonces, esto es lo que en términos reales nos va a servir para que nosotros podamos, desde el punto de vista práctico, hacer ese análisis y tomar decisiones con respecto a esos impactos que generan. Ahora bien, yo puedo con esto también tomar decisiones de mirar cómo puedo mejorar las condiciones para que no se desperdicie el agua. Entonces, también dentro del proceso de producción de materia prima, transformación, transporte, puedo generar un mejoramiento, y a eso es lo que en muchos de los casos se llaman ecodiseños. Aquí está la huella de carbono. Entonces es la cantidad de gas carbónico de dióxido de carbono que se producen, y vemos una cuantificación de un indicador. Igualmente vemos que la leche es la que más carga contaminante se genera. Entonces vemos de alguna forma que esa huella de carbono también es un elemento que me va a permitir evidenciar cuáles son los productos altamente contaminantes, y eso es lo que conlleva que en muchas partes del mundo muchos productos sean rechazados para su comercialización, en virtud a que la huella hídrica es alta, a que la huella de carbono es alta, la huella ecológica es alta. Entonces todos esos indicadores son extremadamente altos, y con base en ello pues evidencia que se está generando una carga contaminante, y esa es una de las razones para que no se comercialicen muchos de los productos que a veces se fabrican en países como los nuestros. Bueno, aquí tenemos igual el tema de lo que es la huella de carbono por kilogramo, en este caso de la carne de res, de cerdo y pollo, y vemos cómo hay una gran diferencia, digamos, en la huella de carbono por kilogramo. Pero si miramos otros productos, aquí por ejemplo los insectos generan menores cargas contaminantes, y esto sirve pues obviamente para muchas de las empresas farmacéuticas, de las empresas que de alguna forma quieren establecer proteínas, de mirar cuáles son las materias primas que menos carga contaminante se tienen, y a partir de allí generar productos con unos mayores niveles de eficiencia de agua. Entonces, vemos cómo de alguna forma este análisis de ciclo de vida nos va a servir ¿para qué? Para tomar decisiones, y esas decisiones buscar que en la práctica muchos de los productos que se generan pues sean los menos contaminantes, en virtud a esa medición de, digamos, la carga contaminante del producto. ¿Hasta ahí es claro? ¿Aló? ¿Aló? Sí, profe. Ok. Aquí, por ejemplo, hay una comparación entre lo que es un vaso desechable de plástico y un vaso desechable de papel. Y en términos generales me establece de alguna forma cuáles son los más contaminantes, y eso pues a mí sirve ¿para qué? Para la toma de decisiones. ¿Qué hago si yo vendo un tinto en un vaso de plástico? ¿Y qué pasa desde el punto de vista de contaminación cuando yo lo hago en un envase de papel?
Entonces, se evidencia claramente que es menos dañino el de papel porque es mucho más biodegradable que el de plástico. Entonces, estas gráficas y estos análisis de ciclo de vida me muestran ese tipo de elementos y a partir de allí, pues obviamente yo puedo tomar decisiones con respecto a qué, al producto, al empaque, a cómo yo comercializo mi producto para disminuir el menor daño posible. De hecho, hoy por hoy se evidencia mucho más la comercialización de empaques de papel que empaques plásticos. Pero si yo comparara igualmente estos tres con la reutilización de, en este caso, los vasos de porcelana o los vasos normalmente que yo lavo, pues obviamente el vaso que yo lavo es menos contaminante de los dos y tendría que evidenciar el consumo de agua para mirar cómo puedo equiparar, digamos, de alguna forma esa carga contaminante. Bueno, ya visto, digamos, esa visión, entramos un poco a mirar cómo analizar el ciclo de vida. Entonces, ya lo hemos dicho al comienzo, yo puedo tomar diferentes fases, desde la obtención de la materia prima, que es la primera, la extracción, o la producción, ¿sí? O la distribución en términos prácticos, el uso, ¿sí? O la disposición final, y puedo cuantificar la carga contaminante a lo largo de ese ciclo de vida. Pero la gran pregunta que uno hace es, ¿cómo hago eso? ¿Cómo hago para poder cuantificar en términos numéricos el impacto ambiental? Eso que he denominado yo unidades de contaminación. Entonces, la forma como se dan están basadas en diferentes tipos, pero entendamos, digamos, que ese análisis de ciclo de vida es una metodología que integra todos los impactos ambientales que ocurren a lo largo del ciclo de vida y los problemas ambientales específicos que se generan desde el punto de vista práctico, desde que yo extraigo la materia prima hasta que llega a un sitio de disposición final o hasta que yo reciclo para poder volver a generar el ciclo de vida. Entonces, es eso, una metodología que me permite analizar los impactos ambientales que de alguna forma cada uno de esos elementos están dados. Ahora sí, ¿cómo? Entonces, hay tres, digamos, métodos que son los que más frecuentemente se utilizan. El primer método que se utilizó se denominó matriz MET, que mide el impacto que generan las materias primas, el impacto que genera el consumo de energía y el impacto de los elementos tóxicos que se pueden generar. Entonces, esos tres cuantificaciones fueron los que permitieron evidenciar que a lo largo de la fabricación de un producto se podían medir las cargas contaminantes. Entonces, el primer método que surgió de análisis de ciclo de vida fue eso, la matriz MET, que nuevamente reitero, mide las materias primas que se utilizan, el consumo de energía y los elementos tóxicos que de alguna forma ingresan a las distintas fases o las distintas etapas del ciclo de vida y a partir de allí cuantificaba yo el daño. Estas primeras formas de cuantificación en la matriz MET fueron cualitativas y después se llevaron a unos niveles cuantitativos cuando aparecen los ecoindicadores. Estos ecoindicadores son unos números que miden la carga contaminante. Entonces ya cuando yo tenía las materias primas que se requerían, yo ya podía empezar a cuantificar con un número qué carga contaminante tenía esa materia prima, qué carga de contaminación tenía la energía y qué carga de contaminación tenían digamos, los tóxicos o las emisiones tóxicas que se daban y cuantificaba numéricamente el daño ambiental que ese producto se estaba generando. Entonces, arrancamos desde un nivel cualitativo, se pasó a un nivel cuantitativo y hoy por hoy se ha venido trabajando a través de software para ello. Esos software son unos análisis que diferentes empresas han construido dentro de una programación. ¿Para qué? Para que yo cuantifique establezca cuáles son las materias primas y a partir de esas materias primas, a partir de todas las distintas fases, llámese fases de extracción, producción, transporte, distribución, uso y disposición final, me cuantifica matemáticamente y me genera unas gráficas que yo puedo analizar y puedo evidenciar el daño que hoy por hoy se están generando con muchos de los productos que a lo largo digamos, de nuestra vida comercial o nuestra vida
nosotros utilizamos, y eso pues evidencia claramente el daño que puede estar generando la comercialización de esos productos. Es importante tener claro, digamos, los métodos, la matriz MET, los ecoindicadores y los software. Hoy los software son comercializados, no son fáciles, no son de utilidad libre, o sea, uno quisiera, por ejemplo, bajar los diferentes software, pero desafortunadamente hoy los venden las empresas y no es fácil usarlo. Entonces, nosotros vamos a hacer, para poder entender desde el punto de vista académico el análisis de ciclo de vida, los vamos a analizar con ecoindicadores y de pronto vamos a mirar los tres, pero vamos a hacer el ejercicio con base en los ecoindicadores. ¿Hasta ahí es claro? Hello. Sí, profe. Sí, profe. Ok. La matriz MET. Entonces, ¿qué vemos? Vemos aquí naranjas, vemos la fabricación de mermeladas o elementos dados, vemos la distribución, el uso y el sitio de, digamos, de disposición final. Entonces, vemos las 5 etapas: extracción de materia prima, transformación, distribución, uso y disposición final. Nosotros tenemos esta ya evidenciada, ¿sí? Esta la tenemos evidenciada. Entonces, ¿qué vemos? Uso de materiales primas, agua clorada, jarabe de algo para poder producir la fruta confitada. ¿Qué energía? Consumimos energía no solamente en la fabricación, sino en los empleados. ¿Y qué sustancias tóxicas pueden salir? Residuos de cáscara o de pulpa, vertimientos de agua residuales, productos como el cloro, el jarabe, agua de lavado, emisiones de vapor de agua, trazas de jarabe. Ya tenemos cuantificado esto, que para estas sustancias o emisiones tóxicas nosotros hicimos buenas prácticas. Pero si uno quiere analizar, digamos, desde el punto de vista real, la extracción, entonces vemos frutas, en este caso cítricos, vemos el azúcar, vemos el ácido cítrico, o sea que hay unas materias primas que tenemos que cuantificar cuál es el impacto, la energía que se requiere y qué elementos tóxicos se pueden estar generando. Entonces, vemos que se cuantifica cada uno de esos elementos a lo largo de las 5 fases. A lo largo de las 5 fases. Vemos la extracción, la distribución, el uso y la disposición final. Entonces, cada uno de ellos me va a permitir evidenciar cuál es el de mayor carga contaminante. Y en muchos de los casos, digamos, uno puede pensar, dependiendo de eso, cuál es la que más genera la carga contaminante. Aquí vamos a suponer, es un supuesto, lo coloco, pensemos que es la fabricación y por eso nosotros establecimos buenas prácticas, cambio de materia prima o nuevas tecnologías y a partir de ello disminuimos la carga contaminante. Entonces, vemos que la matriz MET es eso, es una visión cualitativa, ¿sí? No cuantitativa de los impactos que generan en términos prácticos. Esta forma de análisis hoy me sirve para evidenciar e inventariar, llámelo así, inventario, del el impacto que puede generar cada uno de esas fases del proceso que se viene dando en el ciclo de vida. Y a partir de allí yo puedo generar una cuantificación a través de ¿qué? De los ecoindicadores. Entonces, los ecoindicadores me dan un número, que aquí está dado, ¿sí? Que muchas empresas empezaron a evidenciar digamos, la cantidad de elementos de fertilizantes, de agua, de energía, que se generaban en la producción de frutas y generaron un indicador que lo vamos a ver ahorita, está dado por kilogramo. Entonces, por kilogramo de peso me genera un número que es 0,89 indicadores de contaminación. Entonces, si yo utilizo 136 kilogramos, lo multiplico por ese indicador y me empieza a dar el resultado del impacto de la materia prima, en este caso, los cítricos, llámese naranja, toronja o limón. El azúcar blanco, igualmente, el ácido cítrico, igual, el agua clorada, el jarabe para poder endulzar o confitar los elementos, y esto me va a generar dentro de la fase de producción una carga contaminante que la podemos mirar aquí. Son 235,46 unidades de contaminación en la fabricación. ¿De dónde salió todo eso? La primera cantidad es lo que ustedes hicieron en el balance de materia y energía, esto es cantidad,
El segundo, unos ecoindicadores, que ya lo vamos a ver, y si no lo alcanzamos a ver hoy, lo vemos en la próxima clase. Voy a mostrarle, hago un paréntesis aquí, me voy a ir acá para que ustedes lo vean. Entonces aquí hay un anexo que yo les voy a colocar que se llama anexo de indicadores, un método para evaluar el impacto ambiental a lo largo del ciclo de vida, y aquí te explica claramente todos los elementos, pero voy a ir al final para que ustedes lo vean. Al final, digamos, después de que termine el documento, hay un anexo donde se empiezan a evidenciar el indicador de carga contaminante para cada tipo de producto. En este caso, producción de metales férricos, milipuntos o unidades de contaminación por kilogramo. Entonces está el hierro, el acero, los diferentes tipos de acero y las unidades, digamos, que me generan la contaminación por kilogramo. Productos de materiales no férricos, productos de metal, productos plásticos. Entonces en muchos de los casos yo utilizo plásticos, productos, por decir algo, PVC. Entonces hay diferentes tipos de PVC, me establecen una carga contaminante. ¿Por qué? Por kilogramo. El proceso de plásticos, el procesado de los plásticos, la producción de materias de embalaje, cartón, papel, vidrio. Entonces vamos a suponer que yo tengo la mermelada o el jugo en vidrio. Entonces yo por el kilogramo de envase tengo una carga contaminante para cada uno de ellos. Productos químicos, entonces, por ejemplo, aquí puedo utilizar para mirar un fertilizante. Vamos a suponer, por ejemplo, la urea, que es un fertilizante. Entonces, por cada kilogramo de urea que yo utilizo en la producción del mango, de la naranja, pues obviamente me genera una carga contaminante que me va a permitir de alguna forma cuantificar. El agua, aquí está cuantificada si es descarbonizada o mineralizada, ¿sí? Elementos de construcción, o sea, vemos los indicadores que en la práctica me van a servir ¿para qué? Para poder cuantificar lo que yo aquí tengo. Entonces yo tengo unas unidades de contaminación, entonces esas unidades de contaminación me van a permitir poder cuantificar cada uno de los elementos y eso cuánto me genera como carga contaminante, en este caso la producción. En el uso, entonces lo primero que yo hago es transportarlo. Entonces lo que hago es que yo utilizo un camión de 1 tonelada, por dar un ejemplo, ahí en los indicadores, ahorita lo vamos a ver, está, llevo una cantidad y me da un indicador y me genera la carga contaminante. Si embalo en cajas de cartón, igual me genera una carga contaminante, y si ahí está empacado en celofán, por dar un ejemplo, me genera una carga contaminante, y eso en el uso me está generando, digamos, una gran cantidad de, una cantidad de carga contaminante. Y en el caso de desechos, entonces yo vierto, digamos, en este caso el celofán, ¿sí? Entonces el celofán va a los residuos y lo otro, entonces me genera una carga contaminante en lo que es el desecho. Si yo voy a cuantificar los tres elementos aquí en la producción, en el uso y en el desecho, automáticamente me da, sumando los totales, una carga contaminante de 235,47 unidades de contaminación. Eso, en términos prácticos, es un indicador, y ese indicador me va a permitir de alguna forma evidenciar cómo puedo yo disminuir la carga. Entonces, si vemos el mayor porcentaje, ¿dónde está? Está aquí en la producción. Entonces, lo que uno empieza a evidenciar es cómo hacer para modificar o para reemplazar muchos de estos elementos que tienen una gran carga contaminante. Voy a poner un ejemplo. El que mayor carga contaminante me da es, en este caso, el fruto, que es la materia prima. ¿Pero por qué? Porque en muchos de los casos yo estoy utilizando el fruto común que está, digamos, se le echa un fertilizante, y ese fertilizante, que es un agroquímico, me genera estos niveles de contaminación. Entonces, yo puedo corregir eso estableciendo que la materia prima no provenga de fincas que tienen agroquímicos, sino buscar la forma de que sean productos o materia prima, en este caso frutos, que estén cultivados con abonos orgánicos. Y esto me va a disminuir sustancialmente el nivel de contaminación, y en muchos de los casos, como lo vamos a ver más adelante, puede ser negativo, y eso me da un resultado mucho más, digamos, afirmativo o positivo dentro de todo lo que es el proceso. Esos son los ecoindicadores.
¿Hasta ahí es claro o hay algún problema? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Aló? ¿Aló? No, profe, no hay preguntas. Bueno, aquí no me quedó bien la imagen. Hay distintos tipos de software. El más utilizado es el Sigma Pro. Está el Humberto. Bueno, están todos estos tipos de software, que lo que se hace uno es ir ingresando cada uno de los elementos y me va generando fuentes de contaminación y establecer la contaminación. Nuevamente reitero, estos software no los conseguimos libres. Si lo hubiéramos conseguido libres, los podríamos aplicar. Lo que hacemos en términos reales es poder entender el concepto y ese concepto tenerlo claro para algún futuro en el cual podamos nosotros, digamos, mejorar condiciones de los productos. Vamos a mirar un ejemplo muy rápido, nos quedan unos minutos, voy a hacerlo lo más rápido que pueda para poderlo visualizar y más bien en la próxima clase miramos en el caso de los de ustedes, hacer un par de ejercicios para poder cuantificar y visualizar cuánto podría ser la carga contaminante y a partir de allí poder, digamos, evidenciar el resultado que obtendríamos del análisis de ciclo de vida del producto que ustedes están dando. Aquí el ejemplo que nos trae la guía de coindicadores es una cafetera. Una cafetera que en la práctica la fabricación de la cafetera es como el producto que se comercializa, pero curiosamente hay dos elementos para el uso, que es el papel que me va a permitir tener el café. Entonces, entra café, entra el papel y obviamente entran todos los elementos que me da para la fabricación de la cafetera. En este caso, poliestireno, aluminio, acero, cristal, que se procesa, se inyecta, ¿para qué? Pues obviamente para poder fabricar una cafetera que se va a transportar, se lleva y se comercializa, que la compramos, y una vez la vamos a utilizar, entran otros elementos que se requieren. Entonces yo tengo la cafetera, pero tengo que meterle café. Entonces, obviamente yo tendría que cuantificar el impacto que genera el café que yo estoy utilizando, el café molido, para poder utilizar la cafetera. El papel, que es el filtro, ¿para qué? Para que no salgan los muchos de café, el agua que yo vierto para hacer el café y la energía que yo vierto. Entonces, sin darme cuenta, aquí hay varios elementos que yo tengo que cuantificar desde el punto de vista práctico. ¿Para qué? Para poder evidenciar el daño que genera el uso de la cafetera. Y una vez hecho eso, la eliminación de residuos y al final, cuando se rompa el vaso o se dañe la cafetera, el desecho de ellos. Entonces, ahí está, digamos, todo lo que yo tendría que cuantificar desde el punto de vista práctico como análisis de ciclo de vida. Vemos cantidades, una cantidad de café que va a entrar, el papel, la cantidad de los elementos dados, y estas cantidades son los que me van a permitir cuantificar cuál es el daño que se genera desde el punto de vista ambiental. Entonces, vemos que hay una extracción de recursos, que hay un modelado para la fabricación en este caso la cafetera, y que de alguna forma todo esto que estoy extrayendo pues me va a generar unos daños desde el punto de vista a los recursos, porque yo estoy sacando metales, estoy sacando productos de la naturaleza, me generan un daño a los ecosistemas, sin darnos cuenta nos puede generar un daño a la salud. Por eso yo tengo que cuantificar cuánto es la carga contaminante que a lo largo de todo este proceso se da, ¿sí? Y empiezo pues a hacer un análisis desde la extracción, cada uno de ellos qué es lo que puede estar generando para generar una contaminación. No me voy a detener en esto, esto le interesa de pronto a los ingenieros industriales que se van a meter específicamente a mejorar un producto. Aquí lo que quiero es que ustedes tengan el marco de referencia y con base en ese marco de referencia es que yo llego aquí a los indicadores. Entonces, en la producción yo veo que hay unas cantidades, hay unos indicadores y eso me va a dar unas cargas contaminantes, que fue lo que vimos en el ejercicio anterior. Igualmente en el uso, igualmente en la disposición final, generando ¿qué? Una alta carga contaminante. La suma de estos, la suma de estos y la suma de ellos. Aquí, diferente al caso anterior, que el mayor nivel de contaminación estaba en la producción, aquí lo vemos en el transporte. Entonces vemos que la electricidad o la energía que se requiere para ello es altísima. Entonces, si yo quisiera mejorar
la carga contaminante de esta fabricación, de esa cafetera, pues tengo que mirar cómo puedo modificar la energía que yo utilizo. ¿Para qué? Para poder disminuir este impacto y reducir significativamente este volumen de carga contaminante que se está dando acá. Entonces, ahí ya empiezo, ese análisis me va a permitir evidenciar dónde está el mayor nivel de contaminación y con base en ello, reducir. Entonces, si yo quisiera evidenciar, miren, aquí está el papel que se utiliza el café, tiene un indicador alto, la energía, un indicador alto, aquí son negativos porque en muchos de los casos se reutilizan, cuando se reutilizan tiene unos niveles negativos y puede uno pensar en el poliestireno, el de mayor nivel de contaminación. Entonces ya puedo tener un análisis mucho más claro, más preciso de dónde están los niveles de contaminación y a partir de allí empezar a generar, digamos, modificaciones y a partir de allí ecodiseñar de mejor forma el producto. ¿Hasta ahí es claro? ¿Hasta ahí es claro, hijos? Sí, profe. Ok. No, digamos, no quiero, quería esta clase tener todo el marco teórico de lo que es el análisis de ciclo de vida y la idea es que dentro de 8 días nosotros podamos poder generar un nivel de análisis mucho más práctico con algunos de los casos que ustedes tienen para que ustedes puedan, digamos, cuantificar el daño ambiental de los productos que ustedes están produciendo. Entonces, la idea era tener un poco el marco de referencia. Ahorita les voy a subir la presentación de la clase. Subo la actividad todavía no se va a realizar hasta la semana entrante cuando analicemos ya de una forma mucho más real, un caso o 2 casos, y voy a subirles, digamos, el documento de ecoindicadores para que ustedes lo revisen, lo vayan hojeando y tengan como una visión mucho más clara de ello. ¿De acuerdo, hijos? O sea que esta semana no hay actividad. No, esta semana no, porque pues quería yo tener todo el marco teórico de lo que es el análisis de ciclo de vida y darles como la posibilidad de que reflexionaran un poco con los documentos que les voy a enviar para que la semana entrante, cuando hagamos el ejercicio práctico, ya quede la actividad como un elemento adicional de la tercera entrega. ¿De acuerdo? Hello. Sí, profe. Ok. Bueno, son las 8:01, no quiero retrasarlos, yo tengo otra clase, entonces tengo que retirarme, sin antes decirles que ¿hay preguntas? Sí, profe, una pregunta, o sea que el trabajo que vamos a hacer la próxima semana sería la matriz MET y los ecoindicadores, ¿correcto? Sí, señor, eso es lo que vamos a ver, vamos a cuantificar ecoindicadores a lo largo de todo lo que es nuestro producto. Y con base en ello vamos a evidenciar a nivel de la producción, del uso y de la disposición final, cuál es el daño que puede estar generando nuestro producto. ¿De acuerdo? Pues lo vamos a ver la semana entrante en un ejercicio práctico dentro de algunos de los trabajos que ustedes han presentado. De hecho, para la semana entrante ya les tengo la calificación la calificación del segundo parcial. ¿Qué otra pregunta tienen? Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos dentro de 8 días, hijos. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, Hasta luego, profe. está bien. Chao.